empecé ya mal, ya tengo el pañuelo y ya estoy llorando, empecé mal. Pero bueno, para distraernos creo que acá esto muestra un poquito que de este lado están las ansiosas y de este lado están las abatidas. Así que se pusieron así providencialmente. Realmente es un tema que Dios me ha permitido vivir intensamente. No elegiría hablarlo y si podría huir, lo haría, les confieso. Pero en un sentido me examinaba y digo, eso sería mucho egoísmo, porque he sido sustentada y he sido vivificada por la palabra. Y creo que mis lágrimas son de una profunda gratitud a Dios. Y vamos a parar y orar para que Dios nos hable. Padre, gracias porque tú eres el Dios, eres el Logos, eres la palabra viviente. Gracias, Padre, porque tus promesas son reales. Y en esta tarde, Señor, queremos rogarte que la palabra expuesta ministre, que tu palabra supla, sostenga, vivifique, y que pueda, Señor, darme la claridad y la tranquilidad para poder expresar todo lo que tú me hablaste. Gracias por este auditorio. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de tener en nuestra mano la palabra eterna, la palabra vida. Entregamos esta reunión y todo lo que vamos a hablar en tu nombre y para tu gloria. Amén. Muy bien, qué tema precioso. Y el versículo que estudiaron es, la de este lado, abatida, hasta el polvo está mi alma. Pero después dice, vivifícame según tu palabra. Y las de este lado, como dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Y di tantas vueltas para el título, y no sé si pueden elegir ustedes el título. Puede ser abatidas, ansiosas y fortalecidas, o puede ser, como en el libro decía, consumida, cargada y edificada, o puede ser, así que el que les venga mejor lo ponen, o puede ser del polvo al podio. Y Daniel me dijo, si no lo decís, te lo voy a robar y lo voy a usar yo. Así que para que no me lo roben. Y he meditado tanto, ¿y por qué del polvo al podio? Y vamos a ver por qué. En el Salmo 119 nos toca ver la cuarta estrofa. Qué preciosa el Salmo 119. Ha sido realmente tan precioso meditar durante todo este tiempo. Y vamos a leer lo que dice. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos. ¿Para qué? Para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Empieza en el polvo, termina corriendo como un triunfador. Y la carrera es para ganar, porque un día vamos a recibir el premio del supremo llamamiento. Comenzamos quizás en el polvo hoy. Y vamos a ver que quizás esa frase que decimos, estoy deshecha. ¿Cuántas veces decimos? Estoy hecha polvo. ¿Lo escucharon? Estoy hecha polvo. Me acuerdo de Alba, escucharla varias veces, por eso me río. O cuando decimos, estoy deshecha. Son expresiones que usamos que reflejan un estado del alma. Y hoy vamos a ver estas dos condiciones del alma, tanto el abatimiento como la ansiedad. Y vamos a ver que es una realidad. Y vamos a hablar de la realidad del abatimiento y de la ansiedad. Es un estado del alma. Vamos a hablar de las razones del abatimiento. ¿Cuáles son las razones? Vamos a hablar de los recursos que tenemos para salir del abatimiento. Y vamos a ver que hay un resultado. Y vamos a ver en primer lugar la realidad. Y hay una descripción, porque dice, abatida hasta el polvo. Y estudiando esta palabra me llamó mucho la atención porque descubrí algo que nunca antes había visto. Y me encanta descubrir tesoros en la Biblia. Y dice, cuando dice esa palabra abatida hasta el polvo, hay varias traducciones de la palabra abatida. Y en muchas partes aparece la palabra abatir. Tengo una lista larguísima si buscan una concordancia.
Pero esta palabra abatida no aparece en muchos lugares. Esta palabra abatida aparece, fíjense, le va a llamar la atención, en Génesis 2:24, cuando habla que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Esa palabra en el hebreo es exactamente la misma que abatida. A ver, ¿cómo entendemos el asunto? ¿Está medio confuso? También lo dice el versículo 31. Fíjense, vamos a ir entendiendo un poquito más. Cuando dice, versículo 31, me he apegado a tus testimonios. Otro título más que podemos decir, apegado al polvo o apegado a la palabra. Y este es el tema de esta tarde. ¿A qué me voy a apegar? Porque esa palabra unir significa, esta palabra abatido es unido, adherido, pegado. Y entonces el salmista dice, yo estoy pegado al polvo, estoy derribado, estoy pegado al polvo. Es la misma palabra que se usa cuando decimos, se unirá a su mujer. Que cuántas veces lo enseñamos y adherido como con pegamento, decimos, unido, pegadito. En este caso, el salmista está pegado al polvo. Y al polvo, ¿qué expresión? Habla que está derribado, que está pegado a las mismas partículas a las que fue formado. Está pegado a su humanidad, a lo humano, a la debilidad humana. Y está derribado. Y me llama la atención meditar en esto, que cuántas veces nos sentimos así. Y el Salmo 144, fíjense si alguna lo busca, 44, 24 y 26. Dice la misma expresión. Si alguno lo tiene, lo puede leer, por favor. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y cuántas veces más aparece la palabra abatido. Y en un momento me gusta porque comienza a meditar David, y él también es muy honesto, él es el salmista, digo David, pero no se sabe quién era. El Salmo 42:5, que para nosotros todos los salmos fueron escritos por David, pareciera, porque es nuestro amigo, ya lo conocemos tanto. Salmo 42:5, las invito a reflexionar junto con el salmista, a meditar, porque él lo repite en el Salmo 42:5, 6, Salmo 43, también versículo 5, y él reflexiona, habla con su propia alma. Está teniendo una conversación, un diálogo consigo mismo, y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Y te turbas dentro de mí. Y luego se contesta, espera en Dios, porque aún he de alabarle. ¡Qué precioso! Y acá en este versículo la palabra batir tiene más bien con ser sacudido o estremecido. ¿Y cuántas veces situaciones que vienen en nuestras vidas nos sacuden, nos estremecen y nos hacen en nuestra humanidad quedarnos por el piso? Y la verdad que solitos no podemos levantarnos. Y debemos preguntarnos, y ahora enseguida vamos a comenzar a ver las razones. ¿Por qué? Como dijo David, a ver, ¿hay días que te sentís así? ¿Hay días que te sentís tan humanamente débil que parece que no te podés levantar? ¿Que te sentís adherida a tu humanidad, a tu tristeza, a tu dolor, que parecería que no podés salir sola? Y es verdad, te digo algo, sola no podés. Sola no puedo. No es así, no son mis recursos, son sus recursos. Y me acuerdo de el cuadro pastoril precioso, que ya lo he dicho y para mí fue un impacto. De cuando se hablaba David acerca del abatimiento, él lo hablaba con propiedad y lo hemos escuchado también acá, porque él tenía muy en claro lo que significaba cuando una oveja era abatida. Y se usaba ese término para cuando una oveja estaba, que por el peso de la lana o porque se fue un terreno ondulado, caía de repente y quedaba con las patas para arriba. Y no se podía poner en pie. Imagínensela, ¿no? Una ovejita gordita llena de lana, caminando por las colinas y de repente con las patas para arriba. No podía ponerse en pie. Le decía, pero no podía esforzarse un poquito. No, no podía, porque el peso de la lana, porque estaba grandota, porque era torpe, por lo que fuera, no podía solita. Y el pastor por eso siempre estaba atento
Cuando una oveja no estaba y veía buitres volando alrededor, corría desesperado. No la puedo perder. Corría para ver dónde estaba esa oveja. Y entonces cuando la encontraba, rápidamente la colocaba en pie. ¿Por qué? Porque esa ovejita sola no se podía poner en pie. Porque la oveja abatida en pocas horas podía llegar a morir. Se le formaban gases en su pancita que podían afectar su respiración y podía morir. Y qué tremendo es pensar que somos como ovejas y que solas no nos podemos poner en pie. No está ni la autosuperación, ni la fortaleza propia, ni la autoayuda. No solas no podemos. Pero qué hermoso es que tenemos un buen pastor. Y tenemos la palabra dada por ese buen pastor que nos puede poner en pie. Y nos pone en pie. Es una realidad. Y quizás podemos hoy, o en momentos, estar abatidas. ¿Y por qué razones? Así como David o el salmista se preguntaba, ¿por qué te abates, oh alma mía? Pensemos juntas, cada una tendrá sus razones. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Y me gustaría que pienses. Voy a mencionar algunas cosas. ¿Estás abatida por alguna cuestión del pasado irresuelta? ¿Estás abatida por pensamientos que vienen como un torbellino a la vida? ¿Estás abatida por el pecado no confesado? ¿Estoy abatida por el pecado de otro que metió la pata y que arruinó su vida y por lo tanto me afecta? Estoy abatida por tantas cosas, por problemas. Hay problemas que parecería que no habría una solución, que parecería que estamos encerrados en un lugar. Y me acordaba en cuanto a esto, porque para cada uno podríamos tener un mensaje distinto, ¿no? Y lo hice para mí y estuve estudiando, investigando, pero voy a tomar algunas de las razones por las cuales podemos estar abatidas. A veces por padecimientos, por dolores del alma, a veces puede ser por una larga enfermedad, por circunstancias que cambiaron tu vida. ¿Por cuántas cosas podemos estar abatidas? Son muchas las razones y quizás la razón que es para una no la es para otra, pero en algún momento alguna de nosotros estuvo en estado de abatimiento o de ansiedad. Y pensé en algunas cosas que me gustó mucho esta semana en la hora silenciosa. Me gustó tanto refrescar, porque el pueblo de Israel refresca nuestro corazón. No podemos decir, qué terrible el pueblo de Israel, porque tengo que decir, qué terrible mi corazón, porque fue dejado en la Escritura para poder recordarnos, amonestarnos, y recordando que así es nuestro corazón. Y me acordé de cuando el pueblo de Israel, estos días en la hora silenciosa, había llegado a ese lugar tan peculiar, Baal-Zephón. Había experimentado la mano poderosa de Dios, sacándolos con mano fuerte de Egipto. Habían visto las maravillas que Dios había hecho, tremendas maravillas, milagros tras milagros. Pero de repente se encuentran en un triángulo que parece peligroso, en un triángulo sin salida y sin escape. Y me acordaba de eso, y si lo podríamos dibujar, podría ser algo así. El mar rojo estaba por ahí, las montañas de un lado, las montañas del otro, y atrás, ¿quiénes venían persiguiéndolo? Faraón con el ejército. Pongámonos a pensar un poquito ahí. Estaban sin salida. Y comenzaron las quejas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuántas veces estamos en situaciones así en las que parece que no hay salida? No la hay. Y no la hay. Y miras para un lado, no, para allá no me puedo escapar. Miras para el otro, tampoco. Mirás el frente y está el mar. No te podés ahogar en el mar. Y de repente decís, quedó un escape por aquí. Y ves un ejército detrás tuyo. Y hay momentos que Dios te permite estar encerrada en situaciones así, en que parece que no está la salida. Y si no es la mano milagrosa de Dios, no salimos. Y hay momentos en que Dios permite encerrarte en una situación para que puedas ver el obrar de Dios milagroso y puedas solamente darle la gloria a Dios. Y en tantas cosas estuve muy reflexiva esta semana porque la palabra me mandó a ser reflexiva. Pero el estar tan reflexiva de tantas cosas me hizo recordar tantas cosas que Dios hizo en mi vida. En momentos en que parecería que no había salida, pero siempre la hubo. Y me acuerdo de un momento de decir, Señor, no veo. Me parece que no veo nada. Y me acuerdo de dormirme el año pasado con esa sensación de oscuridad.
y decir, no puedo ver más allá, siento que no veo nada. Y me acuerdo que Yamina había empeorado muchísimo. Ustedes saben que hace 1 año y medio que Yamina está con un problema de salud, que por la gracia de Dios está mejor. Pero en ese momento estaba muy mal. Muy mal. Y Señor, no veo. ¿Qué tenemos que hacer? Porque queríamos intentar algo y no. Otra cosa no. Pero en el momento que Dios quiso, mostró luz. Y me acuerdo que me acosté orando, Señor, no veo. Pero la palabra de Dios que vivifica, ¿se acuerdan qué es? Te da vida. Vivificar es darte vida y darte vitalidad. Y también, ahora vamos a ver lo que es sustentar, te nutre. Siempre estuvo la palabra. Y me acuerdo que a la mañana orando y descubriendo la palabra 2 Samuel 22, 29, decía, no tengas problemas si no ves, porque Jehová es tu lámpara. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y quizás son versículos que tantas veces estudiamos, leímos, pero que en un momento Dios te lo dice a vos. Te habla de una manera específica. Dios te está diciendo esto. Esa es la palabra. La palabra se aplica a tu problema, a tu necesidad, a tu inquietud del alma. Y la palabra es suficiente. Yo no necesitaba ver lo que Dios iba a hacer. Si lo tengo a Él. Y en mi tremenda humanidad y debilidad a veces no lo vemos. Pero la palabra te recuerda. Yo soy tu lámpara. No tenés por qué ver. Y Dios no quiere que veamos todo lo que se viene, porque no lo necesitamos ni estamos preparadas. Pero tenemos la palabra en un momento justo. Y creo que Dios abrió un mar rojo en nuestras vidas y lo ha hecho tantas veces como quizás todas pueden decirnos hoy y contarnos experiencias. Porque los mares rojos se abren o se cierran solo al mandato de Dios, no antes. Y Dios tiene todo el poder de abrir lo imposible porque Él es dueño de lo imposible. Y recuerdo en un momento de esa situación, de seguir orando, y ver que en 2 días Dios abrió un mar rojo. Y estábamos con Yamina volando hacia México. Donde Dios tenía un plan, un propósito, un alivio. Donde se nos abrió un panorama. Estuvo la guía y estuvo la provisión de manera, como digo, fue un mar rojo. Dios lo hizo. De manera que solamente Él puede intervenir. Y Dios nos pone en situaciones en que no permite que veamos y donde te da las promesas. Y entonces, en medio de todas las situaciones, qué hermoso es saber que lo que te vivifica es la palabra. Y de repente somos testigos de ¿qué? De milagros que Dios hizo, de su provisión. Pero igual que el pueblo de Israel, y vamos a seguir con la hora silenciosa, seguimos caminando en este camino, porque habla mucho, seguimos caminando, y todavía nos damos cuenta que en el camino siguen pasando cosas y dificultades. Y quizás otra de las razones de abatimiento y de ansiedad fue como le pasó al pueblo de Israel, la falta de agua. Y habían estado cantando y alabando a Dios y exaltando a Dios de manera tremenda y de repente vemos que cada vez cantaba más bajito. Y cada vez era un murmullo y después ya no se escuchaba nada. Y después comenzaban a decir, tenemos sed. Era una necesidad legítima. No era, tenemos sed. Y parecería que el milagro tremendo de Dios se había opacado por una necesidad pequeña. Era una necesidad, claro, sed. Pero parecía que nos olvidamos, el pueblo de Dios se olvidó del obrar de Dios. Ya no estaba. ¿Qué pasó con lo que Él hizo, las maravillas? Y comenzó entonces el pueblo a quejarse. Y luego se acuerdan de Mara, las lecciones aprendidas en Mara. Una vez lo vimos hace unos 3 años atrás, que me había impactado muchísimo, que es la lección de la desilusión. Cuando Dios te lleva, ellos no estaban ahí por testarudez ni por pecado, todavía no, después iban a estar por eso. Ahí estaban por la voluntad de Dios. Estaban por el mandato de Dios, por la dirección de Dios, por la palabra de Dios. Dios estaba dirigiendo a Moisés directamente. Pero en el plan de Dios estaba que aprendieran lecciones en Mara. Porque la escuela de la desilusión es una de las escuelas que más revela nuestro carácter. Que más revela si tenemos prioridades correctas. Si revela si realmente amamos más a la dádiva que al dador. Si no estamos concentrados más en lo que Él nos da o en lo que Él es. Porque el pueblo de Israel llegó a Mara. Porque dijo, acá está la respuesta. Tenemos sed y acá está. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo eran las aguas?
fueron amargas. ¿Qué hubiese sentido? Desilusión. Pero, Señor, ¿este era tu plan? ¿Nos trajiste para esto? Pero tanto poder para abrir el mar y ahora aguas amargas. Pero dice que allí, en Éxodo lo vimos en la hora silenciosa, 15, dice allí, versículo 22, Dios los probó y les enseñó. Era necesario pasar por Mara. Era necesario aprender, y repito esto que me acuerdo que hace 4 años lo había enseñado y para mí había sido de mucha, mucha bendición porque había pasado una desilusión y me había marcado. Entonces en Mara es donde uno pone de manifiesto el carácter. ¿Por qué estoy siguiendo a Dios? ¿Qué son mis prioridades? ¿Hay ídolos en mi vida que quitar? Porque allí les enseñó decretos y estatutos. Y qué hermoso es que Dios puede transformar las aguas amargas en dulces, porque así lo hizo Moisés, ¿se acuerdan? Lo vimos en estos días. Y Dios lo pudo hacer, porque Dios hizo el milagro con un árbol, con una rama de un árbol, endulzó y transformó lo amargo en dulce, y claro que lo puede hacer. Él transforma, claro que transforma lo amargo en dulce. Y podés experimentar otra vez el milagro de Dios. Pero muchas veces Dios me tuvo que enseñar que el mayor milagro estaba no en cambiar mis circunstancias, en cambiar mi corazón. Y quizás estamos con una prueba o con una situación y decimos, ya está, Señor, alcanzó, suficiente, ya pasó el tiempo, ya está, y queremos tener el control de la forma, del método, del tiempo, y ya está. Y Dios te dice, no, todavía no está, no está, ahí te quiero enseñar. Y era necesario pasar por Mara. Había lecciones que aprender. Prontito estaba Elim, a unos 14 kilómetros, muy cerquita estaba Elim. El pueblo de Israel no sabía que Elim estaba cerca, pero Elim estaba cerca. Y Elim me habla de una profunda satisfacción, porque habla de palmeras y de fuentes de agua. Y Dios tenía eso, tenía una recreación para su pueblo. Pero antes era necesario que pase por Mara. Pasar por Mara es parte de las lecciones que Dios tiene para nuestras vidas. Y quizás hoy estoy desilusionada porque tenía la expectativa, y generalmente cuando uno se desilusiona, cuando se hace expectativa acerca de algo, o uno se imagina cómo Dios debería actuar en tal forma. Y entonces uno condiciona a Dios. Dios debería contestarme de esta manera, en la provisión, en la salud, en esta situación con mi marido, en esta situación del sustento, en esta situación de... En todas las cosas tenemos expectativas. Y no sufrimos por lo que nos pasa o no nos pasa, sino porque en nuestra mente tenemos expectativas y se transforman en exigencias. Y después le decimos a Dios lo que Él debería hacer con nosotros. Y nos desobedecemos en nuestro corazón. Y Dios tiene que evitar eso. No es así. ¿Seguís confiando que yo soy el Dios Todopoderoso? ¿Seguís confiando en quién soy? La palabra de Dios nos vuelve otra vez. ¿Hay algo que pueda hacer con el micrófono? Ah, bueno. Si me escuchan, yo no tengo problema. No les molesta. Sí, ahí está. Bueno, continuamos entonces. Entonces dijimos que las razones del abatimiento pueden ser muchos. Un pasado, presiones, problemas económicos, falta de provisión. ¿Cuántas veces, no? La falta de sustento, mujeres, ¿no? El otro día hablábamos con una de ellas que decimos, a ver, ¿qué inventamos para llegar a fin de mes? Ya inventás la torta de manzana sin manzana, ¿no? Se despierta la creatividad de una manera impresionante, torta sin huevo, todo lo que te puedas imaginar, ¿me entienden, no? Pero, y tenemos, se ríe una porque sabe, y es tremendo ver, pero qué hermoso es que de repente Dios te sorprende, y te da algo que no esperabas, y su manera de proveerte es tan peculiar y particular, y en esa escuela de Dios, como con Elías, eligió ¿qué? Cuervos. Y después de los cuervos no, ahora va a ser una viuda. Es su manera de sorprender. Pero Dios está. Y quiere esa dependencia diaria, porque quisiéramos tener todo resuelto. A nuestra carne le gustaría eso, ¿no? Todo resuelto y todo organizado y estructurado y saber. Y sin embargo, hemos sido llamadas a vivir por fe. Todas las que estamos acá, alumnas y misioneras.
y es cada día. Y entonces los cuervos no traían la reserva para guardar en el freezer, no había freezer en el arroyo de Kerit, no había freezer. Era cada día, al mediodía y a la noche aparecía el cuervo. Era el banquete preparado por Dios, enviado por un cuervo. Qué particular la provisión de Dios. Dios estaba enseñando a Elías en ese lugar lección que de otra manera no aprendería. Era parte del entrenamiento de la escuela de Dios. Y ahí, justamente en el Salmo que hemos estudiado, decíamos, enséñame tus estatutos. Y aquí hay alumnas que vinieron a estudiar, pero en el currículum de Dios, más allá de las materias que estás viendo, Dios tiene una escuela muy personal y muy particular contigo. Tiene pruebas, tiene momentos de dificultad, momentos que no entendemos, momentos de falta de lo que quisieras, de falta de comodidades, pero la escuela del entrenamiento de Dios no se acaba, porque nosotros también estamos en esa carrera. Y Dios dispone y quiere todavía seguir trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y quiere todavía seguir enseñándonos lecciones y recordarnos que Él siempre sigue en el control. ¿Por qué otra razón podemos llegar a estar abatidos? Quizás como lo hicimos antes, porque estamos ahí en Balsefón y nos vemos encerrados. Quizás por problemas económicos. Quizás como Moisés cuando en Números 11 estaba con una carga muy pesada. ¿Qué carga pesada? El pueblo y las quejas. Qué tremendo que yo puedo hacer de ver una carga para una autoridad, ¿no? Con mis quejas. Cómo agobia y cansa y desgasta las quejas. Una de las cosas que más quitan fuerza. Qué tremendo fue para Moisés que prefería morirse en un momento. Estoy cansado de las quejas. Murmuraba, se quejaba y en un momento se quería morir. Qué tremendo. Un hombre de Dios, cargado y abatido. Pero Dios le da la respuesta. Vemos también a un Josué, vamos a leer en Josué 7:10. Si alguna lo puede leer, Josué 7:10, y mientras cuento, ¿por qué estaba ahí derrotado Josué? Y me gusta investigar en los personajes bíblicos para darnos cuenta que los hombres de Dios estuvieron abatidos y se levantaron. Ahí dice, fíjense en Josué 7:10. Sí. ¿Cómo estaba Josué? Postrado en tierra. Estaba como abatido por la derrota. Habían sido derrotados contra Jai, un pueblito tan chiquito, viniendo una tremenda victoria contra ¿quién? Contra Jericó. Habían experimentado el poder de Dios y ahora había derrota. Y la derrota no era por él. Había pecado que tratar, pecado que restaurar, pecado que impedía la bendición. Qué duro. Y fueron derrotados. Pero qué tremendo es la palabra de Dios, levántate, levántate. Y eso es lo que Dios quiere hacer, y Él tiene todos los recursos. Es la palabra de Dios la que nos puede decir, levántate, levántate. Porque eso es lo que significa cuando dice, susténtame según tu palabra. Cuando estamos en ansiedad y en abatimiento, hay un versículo que reúne estas dos verdades en una. Fíjense, el Salmo, ya les digo, Proverbios 12:25, y reúne estas dos estados del alma. Dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Está resumiendo un poquito estos dos estados del alma, porque dice, la congoja está hablando justamente de la ansiedad. Se podría traducir congoja como ansiedad, tristeza, aflicción. Entonces, toda esa ansiedad, ¿qué hace? Lo abate, lo tira. Hay una cosa lleva a la otra. El abatimiento, la ansiedad lleva al abatimiento y te caes. Pero dice, la buena palabra lo alegra. Y qué importante es cuando estamos en una situación así, por pensamientos que nos turban la mente. ¿Cuántas veces, no? Está comprobado que el 90% de nuestras ansiedades y nuestras aflicciones no son realidad, son imaginaciones. Un 10% es realidad. Y, sin embargo,
cómo sufrimos por los pensamientos incontrolados, cuando damos rienda suelta a nuestros pensamientos, ¿no? Y ya vamos a ver enseguida en los recursos cómo tratar con nuestra mente. Pero qué tremendo es estos dos estados. Pero la buena palabra lo alegra. Ahora, ¿cómo me comporto yo cuando hay otra persona en abatimiento? ¿Soy yo un alivio? ¿Soy una fuente de alegría para otro dándole una buena palabra? Qué importante es tener ese ministerio unos con otros. Yo recibí tanto la bendición de cuántas de ustedes que me han rodeado de amor, que me han rodeado de palabras, de versículos que me han vivificado y me han sostenido. Me han levantado, la palabra de Dios te levanta. Y cuando alguien está abatido o está sufriendo un problema de dolor o de angustia, qué importante es darle buenas palabras. ¿Y dónde están las buenas palabras? En la palabra de Dios. Y tengo tanto miedo de un día llegar a ser una consoladora molesta, como dice en Job, capítulo 16. Y eso lo estudié para otro tema y es otro tema, pero me gustó mucho pensar en esto. Cuando alguien está sufriendo, ¿le doy buena palabra? Porque las palabras que no son buenas y que surgen de un consolador molesto, lo único que hace es agravar el dolor. Fíjense, vamos a mirarlo rapidito, porque también es importante ver cuando puedo animar a alguien que está sufriendo. ¿Cómo hacerlo? Con delicadeza, con cuidado y dando la palabra de Dios. Los consoladores, los amigos comenzaron para acercarse para consolarlo, pero cuando empezaron a hablar, lo arruinaron. Pero qué tremendo cuando Job dice 16:2, consoladores molestos sois. Y es un término que le preguntaba a la profesora Babino. ¿Está Graciela? Le preguntaba, no está, ¿no? Para que me corrija si me estoy equivocando. Había leído esto en un libro muy lindo, y esta expresión consoladores molestos es un oxímoro, que es un término, es una combinación en una estructura sintáctica de dos palabras que se contradicen entre sí. Consoladores molestos. Es decir, ¿qué clase de consoladores son? ¿Y para qué está esta combinación de palabras que se contradicen entre sí? Para dar énfasis en una de las palabras. ¿En cuál sería ahora? Molestos. No son consoladores. Y qué tremendo es cuánto tenemos que aprender. Y yo pensaba, ¿cuántas veces no fui una consoladora quizás molesta en algún momento? Me faltó sabiduría, me faltó prudencia, me faltó silencio. Me faltó profundidad o sensibilidad. Cuando alguien está en dolor, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien está pasando una prueba. Tendríamos que ser como dice Job aquí, versículo 5, pero yo les alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios, fíjense, apaciguaría vuestro dolor. Si hablo es para apaciguar el dolor de alguien, no para aumentarlo. La buena palabra lo alegra. ¿Conoces a alguien que está abatido, ansioso, atribulado o pasando por alguien? Quizás por algún problema difícil. Dios te puede usar hoy. Quizás alguien de tu familia, quizás a una vecina, quizás por un mail. Dar una buena palabra. Una palabra que apacigue el dolor, no que lo aumente. La palabra de un consolador sabio. Y me causaba gracia porque en el versículo anterior me reí literalmente cuando lo leía. Job 15:11, ¿lo leen? Elifaz creía que tenía un ministerio de consolación. Lo había criticado a Job, lo había hecho sentir culpable, había aumentado su dolor, no entendía lo que estaba pasando a Job en absoluto, y le dice, fíjense, ¿en tan poco tienes las consolaciones de Dios? ¿Y las palabras con dulzura se te dicen? Yo me reí cuando leí esto, porque si leemos el contexto, no había palabras de dulzura. No, eran palabras de crítica y dureza. Pero qué importante es cuando estoy pasando una situación y alguien cercano está pasando algo duro. Ser yo, alguien que apacigue su dolor. Dando la palabra, si la palabra consuela. Es el misterio de la palabra. Y qué importante es como mujeres en un ministerio, crecer en esto. Saber cuándo callar, saber cómo aliviar el dolor de otros, saber dar un versículo que tiene trascendencia eterna y la palabra actúa y anima. Qué hermoso, ¿cierto? Y yo agradezco
porque tengo listas de versículos que me han dado y me han vivificado. Y les agradezco públicamente por todo el apoyo que hemos recibido en momentos diferentes. Y entonces, hay razones, pero hay recursos. Dijimos que hay razones para estar abatidos, sí hay muchas, y podríamos seguir la lista, ¿cuántas más, verdad? Pero qué hermoso es que hay recursos, porque la palabra de Dios vivifica y sustenta. Cuando dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame. Esa palabra susténtame es levántame. Es un clamor del salmista, vivifícame, dame vida, sopla ese aliento, como dice en Juan 6:63. Es la palabra viva, vivifícame, levántame. Pero también dice susténtame. Susténtame, esta palabra tiene que ver, en primer lugar, con ser levantado, ser nutrido y ser sostenido. Susténtame según tu palabra. Y saben que algo que me hizo acordar mucho a esto fue algo que me llamó la atención. Cuando estábamos ahí en un viaje con Yemina, y cuando Daniel vino también con Cristian, nos llevaron un día a conocer algo que se llaman los manglares. ¿Alguno escuchó lo que es los manglares? Mexicana. Muy bien. Yo nunca los había visto. Y en esas zonas dicen que los manglares están en vías de extinción, que hay muy pocos ya, y que están en peligro de extinción. Los manglares están a la orilla, sobre agua salada, antes de desembocar en el mar. Son como ríos que van para desembocar en el mar, son de agua salada. Y toda la orilla hay un bosque de árboles que se llama mangle, o se llama manglares de zona tropical, pero tienen algo muy peculiar, muy particular. Daniel quería que yo lo muestre en una proyección, la verdad que no pude preparar nada, pero voy a tratar de expresarles cómo es manglar. Y si estoy equivocada me lo decís. El árbol tiene una característica que se llama raíces ancladas. Y sale de sus propias ramas, se inclinan hacia el agua y se nutren del agua. Es impresionante verlos. Nunca vi algo parecido. Íbamos ahí con el botecito y estaba lleno de esos manglares y buscaban el agua. Eran todas sus ramas inclinadas transformándose en raíces ancladas. Estoy nutrida y doblada, inclinada con mi corazón y mi mente, buscando el agua de la palabra. Eso es lo que me va a sostener. Eso es lo que me va a sustentar. Eso es lo que me va a hacer fuerte y vas a poder ser un refugio para otros también cuando vengan huracanes. Porque estás como árbol plantado a la orilla de las aguas, como el Salmo 1. Y realmente estar tomada de la palabra, llena de la palabra, te va a transformar en alguien fuerte. No por tus fuerzas, por la fortaleza que la palabra de Dios da, porque dice que ella te sustenta. Y ella me sustenta. Y va a haber tormentas y quizás Dios te va a usar para mantenerte firme, pero te va a usar para un refugio para otros. Y muchas veces me ha pasado de escuchar personas pasando momentos tan duros en su vida, que son un refugio, una ayuda para otras personas. Y me acordaba de Teresa una vez, me compartió el Salmo 71, en un momento también lo compartió públicamente, y con el permiso, Teresa, te voy a usar tu versículo. Salmo 71, porque uno se apropia de versículos, parece que son nuestros o de otro, ¿verdad? Que son tan personales, a veces se llega a ser tan propio. Y el Salmo 71 dice, 20, tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Tú me has hecho ver muchas angustias y males, pero volverás a darme vida. ¿Qué es eso? Vivificar. ¿Qué significa? Te va a vivificar, te va a sacar de la angustia. Y de nuevo, significa que a veces las experiencias se repiten. Hay situaciones fuertes en la vida, pero de nuevo dice, me levantarás de los abismos. Estoy abatida, pero me vas a levantar. Y dice, y aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! Tenemos recursos, la palabra es vivificante. Tenemos el recurso, la palabra te sustenta, te sostiene, como vimos en el caso de Rutil. En una situación tan difícil, la palabra la sostuvo.
como vimos en el caso de la ansiedad de Sandrita, la palabra. En el caso de una expectativa en el corazón como Gladys, y a veces deseábamos tanto que las cosas sean porque queremos, y de repente el mayor milagro fue que Dios aquietó el corazón de sus hijos. ¿Y cuántas veces pensamos que Dios debería? Y Dios hace el milagro. Dios vuelve a consolarnos y su palabra vuelve a ponernos en pie. Y entonces hablaba la palabra de reflexionar y de meditar en las maravillas. Y eso renueva el aire fresco de nuestra vida. Y estuve reflexionando mucho en las cosas que Dios hizo en mi vida en este tiempo. ¿Has parado a meditar y a reflexionar en las maravillas de Dios? Eso es lo que tuvo que hacer Asaf en el Salmo 77. Cuando estaba hundido, abatido, rehusaba consuelo, estaba lleno de pensamientos equivocados, de mentiras en la mente, tuvo que aferrarse a la palabra y tuvo que, dice, y traje a mi memoria la diestra del Altísimo. Y comenzó a acordarse de las maravillas, todo lo que él hizo. Y eso es lo que cuando estamos abatidos o ansiosos por una situación, hay que parar y recordar el obrar de Dios. Lo que Dios hizo en nosotros para que nuestro ánimo vuelva a tomar otra vez la confianza en su palabra y en su poder y en su plan. Y me encanta porque avanzamos y en un momento dice acá que tenemos que tomar una decisión. Tenemos el recurso. ¿A qué me voy a pegar? ¿Me voy a pegar al polvo o me voy a pegar a sus testimonios? Y es una decisión muy firme. El versículo 31 dice, me he apegado a tus testimonios. ¿Se acuerdan que es la misma palabra de abatir? Apegado al polvo. Y tengo que decidir cómo voy a seguir corriendo la carrera esta. En este camino que a veces hay dificultades y cosas que no entiendo. Lo interesante es que no tengo por qué entender todas las cosas. Y como dice un hombre muy sabio, no trates de desenroscar lo inescrutable, porque sus caminos son inescrutables. Dios no me mandó a entender su obrar y su forma. Y justo la semana anterior estuve meditando mucho en esto. Y me trajo mucho consuelo haber meditado mucho en este principio. Las explicaciones jamás consuelan el alma. Las promesas sí. Vivimos de promesas, no de explicaciones. ¿Y por qué Dios habrá hecho esto en mi vida? ¿Y por qué Dios hizo lo otro en aquella persona? ¿Y por qué fue? Dios no me mandó ni a entender a Dios, ni a explicar su obrar, obedecerle y confiar. Y qué hermoso es que sus caminos son inescrutables, pero el Señor va a darme cada día la nutrición que necesito, el sostén que necesito para seguir. En un momento me acordé de algo que me ayudó, es que la fe cree anticipadamente lo que solo va a tener sentido al ser visto retrospectivamente. Es por fe. No tenemos el panorama total. La fe cree anticipadamente lo que va a tener sentido cuando miremos para atrás, en algún momento. Y hay un hombre de Dios que dice, una de las expresiones que vamos a decir en el cielo, cuando lleguemos va a decir, ¡ah! ¿Entiende? El A con H y signo de admiración. ¡Ah! Ahora no lo podemos entender. Y tenemos que pedir explicaciones. Qué hermoso es saber que Dios sabe lo que nadie más sabe. Y qué hermoso es saber que en ese camino inescrutable que vamos avanzando, tenemos algunas almohadas muy cómodas que Dios nos da para poder descansar. Una de ellas es Romanos 8:28. Una almohada muy suave para nuestra cabeza. Porque dice, y sabemos, no dice y sentimos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y ese propósito es ser, en primer lugar, conforme a la imagen de su Hijo. Y no me gusta el proceso. Quiero ser una mujer de Dios, pero Señor, que no me duela tanto. Quiero llegar a ser madura, pero quiero una madurez instantánea. No me gusta el proceso. Quiero rápido todo. Pero la meta es ser conforme a la imagen de su Hijo. Y saber que todo obra para bien, dice la Escritura. Qué hermoso cuando uno ve que hay un propósito más allá. Y que Dios usa todo para bien. Y puedo acordarme y no quería dar muchos ejemplos personales, pero fueron vivencias muy fuertes en mi vida y algunas de ellas quizás, algunitas he contado. Pero me acuerdo qué consolador fue para nosotras
cuando tuvimos que viajar y irnos y ver cómo Dios quiso usar la enfermedad de Yemina para mucha bendición a muchas personas. Dios lo usó para dar testimonio delante de un auditorio muy grande de mujeres, donde hubo más de 15 mujeres que tomaron decisión para Cristo, le pidieron a ella que dé el testimonio. Y todavía débil porque todavía no estaba muy bien, ¿no? Dio el testimonio y después salió y se desmayó. Pero Dios la usó. Y hubo personas que se salvaron. Y me acuerdo que eso a ella le llenaba los ojitos de luz y decía, Dios está usando todo, aún esto. ¿Y quién soy yo, mamá, para decir que Dios no siga haciendo lo que Él quiere hacer en mi vida? Y ver la consolación que venía a ver el propósito de Dios. Siempre hay propósito. Y Dios usa toda situación. Y quisiera a veces decir, ya está, pasó el tiempo suficiente, aprendimos ciertas cosas, ya está. No, no está. Porque está en las manos de Dios. El tiempo, la forma, la manera, como Él quiere hacer. Y una de las cosas que me impactó muchísimo, Daniel lo contó en una reunión de oración y se lo he contado a Silvia, cuando viajamos para un lugar para dar también una reunión, cuando ya estaba un poquito mejor y estaba empezando, y en ese lugar, estábamos en un hotel por 2 días, vino a visitar una señora que nos quería mucho y a compartir un tiempo, y ese día ella no estaba bien. Y un poco dice, ay, justo vinieron a visitarme y no me siento bien. Y digo, bueno, tranquila. Bueno, me voy a descansar un poquito. Fue a descansar, la acompañé hasta la habitación, quedó, estaba flojita. Y justo estaba atendiendo en ese momento, limpiando la habitación, la muchacha que limpia, ¿no? Ahí la habitación del hotel. Y entonces le dije, mira, por favor, ella no se siente bien, quiere quedarse, necesita dormir un poquito. No hubo problema. Y ella cuando estaba acostada, todavía mareada porque se le baja mucho la presión, se veía todo oscuro, dijo, Dios me trajo aquí algo más. Empezó a orar y le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo a la muchacha. ¿Saben cómo se llamaba la chica? Gracia. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Y le empezó a predicar. Y en ese momento que le empezó a predicar, comenzó a llorar la chica, a llorar. Tuvo una decisión preciosa. Recibió a Cristo, Yemina toda mareada todavía, pero fue el poder de Dios en la debilidad, ¿no? Porque a veces queremos que Dios nos quite un problema y Dios lo que hace te fortalece en la debilidad y da el poder en el momento justo para cumplir su propósito. Y entonces yo no sabía que estaba pasando todo eso. Yo estaba abajo con la señora, con la visita. Y después, porque ella descansa un poco, se repone y después está como una lechuguita fresca. Y después vino y venía con un rostro resplandeciente, venía feliz. Digo, ¿qué te pasa? Y feliz. La chica había recibido a Cristo. ¿Ves, mamá? Si yo no me hubiese sentido mal, yo no hubiese ido a la habitación. Y ver que Dios tiene propósitos más allá, aún en medio de tus circunstancias. Y ver que Dios tiene propósitos, y es algo simple. Y quieres decir, bueno, pero algo simple. Es la salvación de un alma. Y Dios usó la debilidad y la enfermedad. Y como eso hubo muchas otras cosas más. Y eso te alienta, es tu almohadita. Dios tiene propósitos. Y va a usarlo hasta que Él crea que sea necesario. La palabra de Dios te vivifica. La palabra de Dios te consuela. La palabra de Dios es el recurso que necesitamos para ponernos de pie. No hay otra. Es la palabra vivificante. Por eso la decisión es apegarme a sus estatutos. Es apegarme, pegarme como adherirme como con pegamento a la palabra. Y me acuerdo que tremendo fue para mí la palabra de Dios en el corazón de Cristian. Qué precioso es como Dios cubre necesidades, ¿no? Y varias veces que él me preguntó, mamá, ¿por qué nos pasa a todos nosotros? Y en una oportunidad veníamos en el auto y Jenny estaba muy mal descompuesta y Daniel estaba súper mal también, se había descompuesto feo, pero feo. Y entonces yo lo miraba a Cristian y él me miraba y me dice, mamá, ¿por qué nos pasa todo? Y yo digo, ay, ¿qué le digo, Señor? ¿Qué le digo? Y fue tan lindo, porque todavía teníamos el auto viejo. Y yo le dije lo que me vino un versículo. Digo, mi amor, no entendemos mucho. Lo único que sé es que somos re bienaventurados. Porque Santiago 5:11 dice, bienaventurados tenemos a los que sufren. Así que somos súper felices, le digo. Significa 3 veces felices. Y él me miraba. Porque habéis visto la paciencia de Job. Pero habéis visto el fin, dice del Señor, que Él es muy misericordioso y compasivo. ¿Saben qué? Se cayó, me miró. Bueno, me dijo. Es la palabra. Tiene poder vivificante. A mí se me pone la piel. Porque es así. Y después le hacíamos bromas. Le digo, viste, ellos son Nobel. Nosotros estamos. Yo le hacía bromas para
Y llegamos por la gracia acá, todos felices de llegar a casa. Y también pasó el día que se incendió el auto. Y me acuerdo que esa mañana habíamos memorizado con Cristian Nahum 1:7. Era la hora silenciosa de ese día. Y no es que cada vez que leemos le hago memorizar. No se crean que soy la Santa Madre. No, no es así. Pero ese día era un domingo que estábamos en casa, no habíamos salido, y leímos Nahum. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, conoce a los que en él confían. Se lo expliqué, lo memorizó, le di ejemplos, todo lo que se pueda imaginar. Y él estaba muy atento, sí. Terminamos de memorizar el versículo. Ricardo Bascur dice, Daniel está un poquito demorado. No, ¿qué le pasó? Ya me reía. Y dices, bueno, cuando sea acá enfrente de la casa de mamá, se incendió completamente el auto. Dios cuidó la vida de Daniel, pero Dios cuidó el corazón de Cristian. A mí en ese momento ni el auto me importaba. Que Dios cuide un corazón. Porque él me miraba con los ojitos como diciendo, es verdad, Dios es bueno. Yo le decía, fortaleza, porque digo, hay días de angustia, los hay. La Biblia lo dice, pero él es tu fortaleza. Y él me miraba diciendo, es real todo. Estaba muy sorprendido y quedó muy impactado y la gente lo llamaba y lo que se acuerda él que ese día vino gente, nos abrazó, estuvo, eso es lo que se acuerda él. Y él decía, pero no estamos tristes, decía, estamos todos contentos, dice, porque él estaba consolado. Yo en un momento me llamó Alba por teléfono, ¿te acuerdas que te dije? Ella llama y yo digo, hola, habla la familia de Job, y ella se reía. Porque digo, Señor, está todo, el auto, todo, mi familia, todo. Y son momentos que Dios quiere probarnos, completamente. Y Daniel me dice, no te conviene decir que es la esposa de Job, porque ella no se portó bien. Y digo, ¿quién te dijo que me iba a seguir portando bien? Cuídate, lo amenacé. Pero realmente es la palabra de Dios la que te vivifica. Es real, no es un cuento, es real. Y claro que hay momentos que lloramos, que parece que se deshace el alma y los ojos. Claro que lloramos y que lloro. Claro que sí. Y claro que a veces no entiendo nada. Claro que sí. Pero la palabra es viva y es real. Y te sustenta. Te levanta. Es el recurso. Y por eso podemos terminar, como dice ahí la palabra de Dios, corriendo. Correré, dice, por el camino de tus mandamientos cuando hayas ensanchado mi corazón. ¿Qué es ensanchar? Dilatar el corazón. Es fortalecerlo para la carrera. Y Dios usó todo lo anterior para fortalecerte. Los problemas, la falta de provisión, la angustia, el dolor, la decepción. Todo eso nutrida con la palabra de Dios. El gimnasio completo de Dios. Y podemos terminar del polvo al podio en triunfadores. Tirada en el piso y levantada por la mano de Dios. Porque cuando estamos esperando Dios, estamos en la sala de espera de Dios. Ese fue un libro que Esther Tepper le regaló a mi hija, en inglés, escrito por Lehman Strauss. Perdónenme que me pasé el tiempo. Creo que es la primera vez que me pasó tanto. Y termino con esto. Y Esther le regaló ese libro, que se llama así, En la sala de espera de Dios. Y hablaba con un corazón tan vulnerable de Strauss, diciendo las luchas que tenía cuando su esposa tuvo un derrame cerebral y tenía que ir, sentarse en una sala médica, sentarse en la otra, había tenido que dejar muchas cosas que Dios del ministerio para acompañar a su esposa. Y dice, hasta que me di cuenta que yo no estaba en la sala de espera de los médicos, estoy en la sala de espera de Dios. Y estoy en la sala de la presencia de Dios. Yo uso mucho ese libro en la vida de Yamina y en mi vida indirectamente por lo que me compartió. Y estamos quizás en la sala de espera de Dios. Pero dice que espera en Él no será avergonzado. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Padre, gracias por tu palabra, porque es verdad, porque es viva, porque es vivificante, porque nos levanta, porque, Señor, podemos confiar, no importa las circunstancias, tu palabra es verdad. Queremos, Señor, no estar apegada a nuestra naturaleza débil y humana, sino apegada, Señor, a tu palabra, apegada a tus testimonios, a tus grandes verdades. Te agradecemos tanto porque podemos tener la palabra. En el nombre de Cristo Jesús.